Dice la palabra que los israelitas, el pueblo escogido por Dios, por un momento fue apartado para que los gentiles pudiéramos entrar en la salvación, pero no significa que fueron desechados, simplemente por un tiempo fueron apartados hasta que los gentiles puedan conocer la salvación de Dios. Y dice también el apóstol Pablo ahí en Romanos que nosotros fuimos llamados a salvación, los gentiles fuimos llamados a salvación para provocar a celos a los israelitas, para provocar celos a los israelitas y ellos también volvieran otra vez al Señor. Pero aquí lo que les quiero dejar en claro es que el apóstol Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoréis. No es la única vez que Pablo lo menciona, sino que Pablo en algunos momentos dice: no quiero que sean ignorantes de esto, sino que quiero que conozcan. Nosotros somos parte de la salvación a la que Dios nos ha llamado, pero no tenemos que ignorar, ni tampoco por ignorancia sentirnos mayores. Una de las cosas que provocan inmadurez es creer que somos maduros cuando no lo somos. Es decir, yo soy bien maduro, yo puedo, yo le entro y vamos y nos equivocamos y ya la regamos. Eso también es inmadurez. Creer que ya somos maduros, lo suficientemente maduros para hacer algo. No tenemos que tener esa arrogancia, tenemos que ser humildes delante del Señor. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas, yo no pretendo saberlo todo. Alguien dijo: ay, hermano, es que usted sabe mucho. No es que no sé mucho. Sé algunas cosas y las que sé he procurado ponerlas en acción. Eso es lo que hace la diferencia. La madurez espiritual se logra no solamente por saberlo, sino por ponerlo en acción. Si yo sé que algo causa daño y lo sigo haciendo, pues soy un inmaduro. Pero si yo me doy cuenta que eso causa daño y paro y me detengo y ya no lo sigo haciendo, ya no lo sigo practicando, no lo sigo consumiendo porque sé que me hace daño, entonces estoy alcanzando una madurez. Un ejemplo. Había un hombre que yo conozco que el médico le dijo: ya no puedes tomar alcohol, el alcohol te hace daño, ni en cervezas ni en cualquier tipo de bebida, te hace daño. Y la persona dijo, este hombre dijo: no, el doctor está equivocado, creo que lo que quiso decir es que ya no tome tanto, entonces ahora toma poquito pero todos los días. Entonces el problema es el mismo, está tomando una decisión inmadura, porque él cree que está haciendo lo correcto, pero en realidad está haciendo lo incorrecto. Entonces, eso es una muestra de inmadurez también. Saber que tienes que hacer algo y no hacerlo es una muestra de inmadurez. Pongámoslo ahora en los aspectos espirituales. Saber que tenemos que hacer alguna cosa y no hacerlo espiritualmente, la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es tomado como pecado. Esa es una muestra de inmadurez. Nosotros tenemos que alcanzar la madurez, no siendo arrogantes, pretendiendo saberlo todo, pero tampoco siendo ignorantes, sin hacer nada. Entonces, tenemos que alcanzar nuestra madurez en un avance y en un crecimiento conforme nos lo dice la palabra. Entonces, primero, para poder tener una mente espiritual, tenemos que ir en un avance, tenemos que madurar. Nuestro crecimiento espiritual no depende ni del tiempo, ni de la antigüedad, ni cuántas cosas sepamos, sino más bien cuántas cosas hacemos. Hay gente que piensa que por dejar de hacer muchas cosas que antes hacía en el mundo sin Cristo, se vuelve más espiritual. Eso tampoco es cierto. Es las cosas espirituales que aprendes, que pones en acción, eso te genera una madurez espiritual. Si tú sabes que tienes que orar y no oras, pues estás deteniéndote en un avance espiritual. Si sabes que tienes que leer la Biblia y no la lees, eso detiene tu avance y tu madurez espiritual. Y si tú sabes que te tienes que congregar y no te congregas, pues eso también te detiene. Y todo lo que viene en la palabra de Dios, que sabemos que tenemos que hacer o que tenemos que practicar y no lo hacemos, eso genera inmadurez espiritual. Y aquí se trata de lograr una madurez. Entonces, ¿cómo logramos tener una mente más espiritual? ¿Y cómo logramos fundamentar nuestra fe en lo espiritual y no en lo natural? Madurando, avanzando, creciendo espiritualmente para que nuestra vida sea mejor delante de Dios. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo alcanzamos madurez también? Vean conmigo en Hebreos, capítulo 5.
Hebreos capítulo 5. Dice el escritor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11. Ajá. Hebreos 5, versículo 11. Vamos a leer del 11 en adelante. El escritor de Hebreos en el capítulo 5 explica acerca de Jesús como sumo sacerdote y el orden del sacerdocio el orden del sacerdocio de Jesús, y explica acerca de este sacerdocio y lo que tiene que ver en la relación con nosotros. Bueno, sí, y explica acerca de esto. Bueno, en el versículo 11 el escritor de Hebreos dice, acerca de esto, o sea, de lo que acaba de explicar del sacerdocio de Jesús y del orden de donde viene su sacerdocio, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué es difícil de explicar? Porque se han hecho tardos para oír, es decir, no quieren oír, no ponen atención. Y no habla de solamente oír el sonido, sino de poner atención a lo que se está diciendo. Y dice el escritor de Hebreos, es que hay mucho que decir acerca de Jesús y su sacerdocio, pero no se los puedo decir porque ustedes no lo quieren oír, no han puesto atención para oírlo. Y dice, 12, el versículo, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es decir, el tiempo, y como dije hace un momento, el tiempo no determina la madurez espiritual, pero si ya tenemos tiempo en el Señor, ya deberíamos de ser maduros espiritual. Pero no por el tiempo, sino por el deseo, por el hambre, por las ganas de crecer y de madurar espiritualmente. Dice, porque debiendo, otra vez el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto de leche habla de una leche espiritual, de un alimento espiritual. Y del alimento sólido también se refiere a un alimento sólido espiritual. No es lo mismo hablar de cosas simples, no me refiero a simples por su significado, sino básicas, eso es lo correcto. Cosas básicas como el perdón de Dios, la salvación, el arrepentimiento, qué es el pecado, el bautismo en agua, cosas como la ofrenda, como el diezmo, como el adorar, el alabar a Dios, son cosas básicas del cristiano que tiene que saber. Pero dice Pablo, el escritor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, pero dice el escritor de Hebreos, algunos todavía siguen teniendo necesidad que les siga hablando de eso, cuando ya les debería de hablar de otras cosas, más de un peso espiritual mayor. Otra vez, no se puede tener una madurez espiritual si no aprendemos más del Señor. Hay que ir avanzando a las cosas hacia adelante. Entonces dice el escritor de Hebreos, aunque ya deberían de ser maestros por el tiempo, sin embargo, todavía siguen siendo como niños, siguen necesitando una lechita espiritual. Y luego dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Otra traducción dice, es inmaduro. Entonces, alguien que todavía sigue queriendo lechita espiritual es alguien inmaduro. Necesitamos profundizar en las cosas espirituales para tener una madurez espiritual. Dice, y todo aquel, otra vez el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hay tal inmadurez. Y luego el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura ya no necesita uno decirle, mira, esto está bien, esto está mal. Una persona madura espiritualmente ya sabe distinguir, y dice que lo sabe distinguir por el uso, por la práctica, por poner en práctica lo que conoce, por poner en práctica lo que sabe. Es decir, la madurez espiritual no es solamente oír y oír y oír la palabra de Dios, sino que lo que oigo lo pongo en práctica. Tiene los sentidos ejercitados. Exacto, tiene sus sentidos ejercitados. ¿De cuáles sentidos está hablando? Ya les dije hace un momento que hay sentidos naturales y sentidos
espirituales. ¿De qué sentido se refiere? De los espirituales. Y estos sentidos espirituales te permiten ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cuáles son los sentidos que tenemos que ejercitar? Los espirituales. Los sentidos naturales nos seguirán haciendo pensar de manera natural, pero los sentidos espirituales nos podrán ayudar a distinguir con madurez lo que está bien de lo que está mal. Entonces, no podemos pensar o anhelar tener una mente de Cristo o una mente espiritual si seguimos pensando en lo natural, si seguimos sin ejercitar nuestros sentidos. Nuestros sentidos espirituales tienen que ser ejercitados para poder distinguir qué está bien y qué está mal. ¿Sí estamos bien? ¿Sí vamos? Ok. Eso es en cuanto a la madurez. Y así podemos alcanzar también una mente espiritual. Volvamos a Corintios, ahí donde empezamos al principio. Es Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Ya está ahí? Ahora bien, ¿cómo también alcanzamos a tener una mente espiritual como la de Cristo para fundamentar nuestra fe en lo espiritual y no en lo natural? Lo que nosotros aprendemos de Dios viene por revelación. Es decir, nosotros no podemos... ¿Qué es revelación? La palabra revelación es quitar el velo. De hecho, el libro de Apocalipsis, o Apocalipsis significa revelación, o revelaciones. Entonces, es quitar el velo de algo, es que se nos ha quitado lo que no podíamos ver. Es como si esta cortina que está aquí no nos permite ver que está del otro lado. Revelar es quitar la cortina de manera que nos permita ver lo que está de aquel lado. Entonces, eso es revelar. La revelación que Dios nos da nos permite ver lo que no sabíamos, lo que no entendíamos, lo que no conocíamos. Entonces dice, hablando de esta revelación, dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo es que recibimos esta revelación? Por medio del Espíritu. Entonces, esta revelación de la que habla Pablo tiene que ver con lo que Dios nos inspira a nosotros a través de sus palabras. Mire, dice el versículo anterior, el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si nosotros amamos a Dios y buscamos en nuestro corazón, de esto ya les he hablado antes, acerca de este mandamiento que nos dejó Jesús, que este mandamiento donde Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Nosotros cuando decimos que amamos a Dios y nos acercamos a Dios y le buscamos y anhelamos su presencia y queremos estar con Él y le amamos de tal manera que sea nuestra prioridad Dios, entonces Dios tiene cosas reservadas para nosotros, que nos va a mostrar, que nos va a revelar. ¿Cómo nos va a revelar Dios? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu es el que va a traer esta revelación. Lea conmigo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Juan 16, Evangelio de Juan, están los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el cuarto. ¿Sí? En el capítulo 16, Juan 16, versículo 12. Es Jesús hablándole a sus discípulos. Y les dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Dice el Señor Jesús, ahorita no les puedo decir todo. Mire, y se lo está diciendo a los apóstoles que son los que van a iniciar la iglesia del Señor Jesucristo. A ellos les está hablando diciendo, no les puedo decir todo, porque ahorita no lo pueden sobrellevar. No piense usted que cuando viene a Cristo todo le va a venir de golpe, o todo el conocimiento, o toda la sabiduría de Dios, o toda la revelación de la palabra. Nos va a venir paulatinamente, y el Espíritu Santo es el que nos va a traer esa revelación. Poco a poco nos va a venir enseñando lo que necesitamos saber. No va a ser de golpe, porque no lo podríamos sobrellevar, sino que conforme vamos madurando y conforme vamos avanzando y vamos aprendiendo, tendremos mayor revelación. Hay cosas que cuando venimos a Cristo, de primer momento, se revelan inmediatamente, como el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? La importancia de congregarnos, la importancia de leer la Biblia, la importancia de orar. Son cosas que vienen, en la mayoría de las veces, vienen así de inmediato, como una convicción, porque es lo que nos va a ayudar a mantenernos cerca del Señor. Pero hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos por qué, que cuando las leemos en la Biblia quizás no nos quedan claras. Decimos, ¿qué habrá querido decir Dios en esto? No entendí por qué Dios habla de esta manera, no sé por qué Dios se refiere a esto, o por qué el apóstol Pablo dice esto, por qué Pedro dice esto, y de principio no lo entendemos. Pero conforme vamos madurando, porque recuerde que tenemos que madurar, seguirán viniendo esas revelaciones. Recuerda lo que leíamos en el libro de Hebreos. Ya era necesario que tuvieran otro alimento, pero no lo han recibido porque no han querido oír, no han madurado, siguen queriendo leche espiritual. Entonces es necesario tener una madurez para tener un alimento sólido. Es necesario ir avanzando para que venga mayor revelación. Algunos tienen miedo a tener mayor revelación porque dicen, es que al que sabe más se le demanda más. Pero no se te da a saber más si no lo puedes llevar. El mismo Señor Jesús le dice a los apóstoles, si se los doy ahorita, no los van a poder sobrellevar. Pero más adelante sí lo van a poder sobrellevar, y más adelante les será revelado y les será dado para que ustedes lo puedan tener y compartir y enseñar con otros. Esa es la importancia. Nosotros tenemos que entender que la mentalidad que debemos de tener también tiene que ver con la revelación, con la búsqueda de Dios, con anhelar tener un mayor conocimiento. Nosotros vamos a aprender más, a pensar más como Cristo y a entender más las cosas espirituales cuando tenemos una mayor revelación. Tenemos que anhelar tener una mayor revelación. ¿Cómo viene esta revelación? ¿Cómo podemos conseguir que esta revelación venga a nosotros? Ya leímos aquí que es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí va o no? Sí. Entonces es por medio del Espíritu Santo. Ahora, pero no termina ahí el asunto. Dice también en el libro de Salmos, ¿cómo conseguimos esta mayor revelación? O sea, ya vimos que necesitamos madurez. Lo otro que necesitamos, revelación. Necesitamos revelación de las cosas espirituales. Que Dios nos quite el velo para que nos haga entender las cosas espirituales. No las vamos a entender todo de golpe, van a venir paulatinamente. ¿Cómo es que vienen? Lean Salmos capítulo 25. Salmos 25. Vamos a leer desde el versículo 11. El énfasis está en el versículo 14, pero vamos a leer desde el versículo 11. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande.
¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién nos va a enseñar el camino que hay que escoger? Dios. Dios nos va a enseñar el camino que hay que escoger. Dice el 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. ¿Cómo es que viene esta? Primero, dice el salmista, Dios me va a perdonar mi pecado, porque es muy grande. Él me va a perdonar. Y entonces, si Él me perdona, me enseñará el camino que debo de escoger. Eso tiene que ver con revelación. A veces no sabemos qué decisión tomar. A veces no sabemos qué hacer, qué decir, cómo actuar. Bueno, cuando nosotros buscamos a Dios y confiamos en Dios, Él nos va a enseñar qué decisión tomar. ¿Cómo nos lo va a enseñar? Ya vimos, por medio del Espíritu que habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo revela a nuestro espíritu qué decisiones tomar. Y entonces, pero dice aquí el salmista, el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quién le va a hacer conocer las cosas? A los que le temen, a los que se acercan, a los que tienen comunión con Él. La revelación de parte de Dios para nuestras vidas no viene por arte de magia, no viene porque, se me ocurrió. Viene por una intimidad con Dios, por una relación con Dios, por una cercanía a Dios que permite que las cosas que están ocultas, de las que ya hablamos, que dice Corintios, cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio, mi oído escuchó, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Entonces, no todos saben las cosas de Dios, no todos entienden las cosas de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo ahí en Corintios, porque tienen una mente natural, les parece locura. Pero para nosotros que no tenemos una mente natural, que tenemos una mente espiritual, que somos perfectos en Dios, no serán locura para nosotros. Serán con entendimiento, con conocimiento de lo que Dios nos está revelando, de cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Sí estamos? Entonces tenemos que buscar a Dios, porque es en la intimidad, es con Dios. En nuestra intimidad con Dios tenemos el conocimiento y viene la revelación. Y no solamente una revelación simple, sino una revelación profunda. Allí mismo en Salmos, dice en el Salmo 92, en el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 5, dice, Salmos 92, 5, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Dios no nos va a dar algo simple que cualquiera pudiera saber. Dios nos va a dar algo profundo que no cualquiera puede saber. Y eso se llama revelación. La revelación es lo que está en el corazón de Dios. Ahorita vamos a regresar a Corintios otra vez para que nos quede más claro eso que dice Pablo cuando dice, ¿quién conoce lo profundo de Dios sino el mismo Espíritu de Dios? Entonces, ¿quién nos lo va a revelar? El Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos una comunión con Dios, el Espíritu Santo traerá esa revelación, el conocimiento que necesitamos. Yo he escuchado a muchos creyentes que dicen, es que yo no sé tanto de Dios. Pues entonces tendrás que buscar más a Dios. Tienes que meterte más en oración, tienes que leer más la palabra, tienes que poner más atención a lo que Dios te dice y ejercitarte en la madurez de poner en acción lo que ya sabes. ¿Sí estamos? Dice en Deuteronomio, vaya usted a Deuteronomio al principio casi de la Biblia. Deuteronomio capítulo 29. Dice Deuteronomio 29, vamos a leer el versículo 29. Ajá. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta
ley. ¿Se da cuenta cómo la madurez que podemos alcanzar también tiene que ver con la revelación que Dios nos va dando? Entonces, conforme vamos avanzando en el conocimiento de Dios, también vamos teniendo revelación de Dios y vamos conociendo lo que Dios tiene para nosotros, cosas que Dios tenía reservadas, que son profundas en Él, pero que nos quiere revelar a nosotros, y que cuando nosotros la recibimos en revelación también podemos transmitirla a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos también van a conocer de las cosas profundas de Dios y sus vidas serán más espirituales desde el principio. Si nosotros ya estamos empezando mayorcitos a tener esa revelación y ese conocimiento de Dios, ellos empezarán desde más pequeños. Yo recuerdo mis hijos cuando estaban más pequeños, y entonces, por ejemplo, alguno se caía y se lastimaba, nosotros íbamos y orábamos por él. Tomábamos aceite, lo ungíamos y decíamos: en el nombre de Jesús sana. Tan es así que cuando estaban pequeños, todavía hoy lo hacen menos. Bueno, sí nos piden de diferente manera, pero ellos se caían, se lastimaban y en lugar de llorar, empezaban a llorar y decían: ¡ay, me pegué, mamá, me pegué! Antes decían: mamá, ora por mí, ponme aceite. Y ellos sabían que a través de la oración y de la unción, ellos podían sentir el alivio de parte de Dios. Y eran sanados. Tan es así que hoy, cuando están enfermos o se sienten mal, vienen conmigo, con mi esposa, y: papá, me duele el estómago, papá, me duele la cabeza, ora por mí. Y ya yo voy, o mi esposa va, y oramos por ellos, y el malestar se va, el padecimiento se va. Tiene años, gracias a Dios, que no vamos al médico. Gracias a Dios. Pero ha sido Dios el que ha traído esa revelación. ¿Cómo es que ellos tienen esa revelación? Porque nosotros la recibimos antes. Y cuando nosotros la recibimos y entendimos eso y lo creímos y lo pusimos en práctica, ellos lo recibieron como una revelación, que un niño cuando se siente mal dice: ay, mamá, llévame al médico. Y cuando están con el médico: ay, no quiero que me vea el médico, no, la enfermera no trae la jeringa, me van a inyectar. Y tienen un pavor al médico. Pero es lo de sus recursos. Cuando nosotros tenemos la revelación de parte de Dios, ellos saben a quién pueden recurrir, a quién pueden clamar, a quién le pueden pedir y recibir esa revelación que nosotros ya tuvimos. Entonces, esta revelación, esto profundo de Dios, esto que está en el Señor, lo podemos conseguir para nosotros, y entonces traerá también una madurez espiritual. Y entonces podemos pedir con la mente de Cristo, no fundado en un pensamiento natural, sino en un pensamiento completamente espiritual. Y entonces nosotros nos conducimos en un entendimiento espiritual, y nuestra fe no está fundada en nuestros sentidos naturales, sino en nuestros sentidos espirituales que se han ejercitado, como dice en Hebreos, que se han ejercitado para distinguir el bien y el mal. Entonces nosotros podemos tener una vida espiritual, podemos tener un conocimiento espiritual, tenemos que tener la mente de Cristo y ejercitarnos para alcanzar una madurez y para tener una revelación. ¿Cómo conseguimos la madurez? Dejando el pasado en el pasado, avanzando hacia adelante, poniendo en ejercicio nuestros sentidos espirituales, poniendo en acción lo que hemos aprendido. Si usted no sabe mucho del Señor, lo poco que sabe lo tiene que ejercitar, lo tiene que poner en acción. Y conforme lo va ejercitando, se va mejorando. Y después buscar una mayor revelación. Ok, ya sé que orar es bueno. Ya sé que leer la Biblia es bueno, que congregarme es bueno, que buscar a Dios es bueno, que tener comunión, eso me favorece. ¿Qué más sigue, Señor? Ya esto ya lo estoy haciendo. Ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo aquello. ¿Qué sigue? ¿Qué paso tengo que dar hacia adelante? Nosotros estamos creyendo que Dios va a traer tal madurez espiritual a nuestras vidas, a la de todos, no a las mías solamente, o a la de mi casa solamente, sino a la de toda la iglesia, tal madurez espiritual que podremos vivir una vida en victoria todo el tiempo, que podemos ser, como dice Pablo, somos perfectos, que podamos vivir una vida plena en Jesús, que no tengamos que estar batallando con que si esto sí, que si esto no, que qué sí hacer, qué no hacer, sino que todas nuestras decisiones serán completamente espirituales conforme al diseño de Dios. Volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 2 y con eso estamos terminando. Tenemos la mente de Cristo, ¿sí queda claro eso? Ok, y si tenemos la mente de Cristo, entonces pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, hablamos como Cristo,
vivimos como Cristo. Así es como tendríamos que vivir, no andar batallando todavía, ya no tendríamos que batallar. Incluso tendríamos que ser punta de lanza en el cambio de nuestras circunstancias y en nuestro entorno. Amén. Ok, en 1 Corintios capítulo 2, donde empezamos. Otra vez versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe lo que nosotros somos? Nuestro propio Espíritu. Y dice Pablo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.